¿Cambiar? No lo va a cambiar. Pero entonces ahí cómo entra la responsabilidad humana. Eso lo vamos a ver. Como un poco complicado. Lo vamos a ver. Con calma. Hay responsabilidad humana. Todo esto es preámbulo para entender eso. Que te había dicho la semana pasada, ¿te acuerdas? Bueno, creo que me habían dicho desde el inicio del estudio. Sí. O sea, pero es soberano, pero ¿cómo? Lo vamos a ver. Calma. Todavía no hablamos ni de los arminianos ni de los molinistas. Y ya. Entonces no es un mero preconocimiento, ¿sale? De hecho, incluso el preconocimiento, como lo vamos a ver al analizar las otras tres alternativas, sería imposible si él no lo determinó. Sería imposible. El hubiera, ¿han oído la frase de que el hubiera no existe? Ok. En Dios es evidente que no. El hubiera no existe. Verdaderamente no existe. Calvino lo dice así. La potencia, la acción y el movimiento de las criaturas es algo gobernado por el plan secreto de Dios. Nosotros no lo sabemos. La responsabilidad está. Es la misma moneda. Estamos viendo una cara, pero está. Finalmente todo está gobernado y planificado por Dios. Ya veremos en su momento. La soberanía coexiste perfecta y armónicamente con la responsabilidad humana. Coexisten. Si nosotros pusiéramos demasiado énfasis o demasiado peso en la soberanía, estaríamos hablando de un fatalismo. Si nosotros habláramos en excesivo de que es la responsabilidad del hombre la que gobierna, es la criatura la que es exaltada y no sería soberano Dios. ¿Ok? Ya lo veremos. Calma. No se exasperen. Esa es la posición clásica o agustiniano-calvinista. La posición arminiana. Ellos mantienen, entrecomillado, una especie de soberanía de Dios, porque sí hablan de la soberanía de Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que buscan una genuina, entrecomillado, posición o apreciación de la libertad humana y del poder del hombre para escoger. Mantienen cierto grado de control, o sea, ciertamente hablan de que Dios tiene un cierto control sobre las cosas, pero de una forma u otra introducen que hay un riesgo para Dios. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo terminan en incertidumbre. Finalmente, la libertad de elección altera o podría alterar el curso de los acontecimientos. Si bien es cierto que hablan de una cierta soberanía de Dios, hay la libertad del hombre. Incluso no podríamos hablar de quién es el anticristo, porque esa persona podría elegir o no a Dios. Incluso llegaríamos a este punto de la vida por mera casualidad, por una serie de conjuntos de determinaciones de Dios, pero que van de la mano con elecciones del hombre que nos llevan al lugar donde estamos hoy. Entonces, ellos hablan de que Dios elige sobre una base de una elección del hombre. Es decir, Dios ante ciertas posibilidades va eligiendo conforme va eligiendo el hombre. Entonces, prácticamente, de una forma que ellos no lo reconocen, porque nunca lo reconocen así, pero finalmente el hombre determina su destino sin depender de Dios, porque es libre. Limitan finalmente la libertad y el poder de Dios. ¿Ok? Siguiente posición, la molinista o conocimiento medio. Ellos como que buscan llegar a un punto intermedio. ¿Ok? Surgió en el siglo XVI. Para ellos hay tres diferentes tipos de verdades. Las verdades necesarias, como son la lógica o la aritmética, y están totalmente determinadas. Una especie de conocimiento libre, es decir, lo que Dios sí determina que es. Si hoy la Ciudad de México es Ciudad de México porque así lo determinó Dios y nadie lo va a cambiar. O ponía un autor el ejemplo de que si Alemania fue campeón en el 2014 fue porque así lo determinó. Son verdades que así determinó, no son tan necesarias porque no van de la mano con las leyes, por ejemplo, de las matemáticas o las leyes naturales, pero Dios así lo determinó.
Pero hay una gama de verdades que solo son posiblemente ciertas, bajo ciertas circunstancias. Es decir, Dios ve los resultados posibles. Y derivado de esos posibles resultados, Dios se anticipa y puede anticipar un resultado. Incluso ellos usan de fundamento algún versículo bíblico. Fíjense, Mateo 11, 20 a 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, y hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces ellos que dicen, mira, aquí Jesucristo está diciendo, si las circunstancias hubieran sido diferentes, el resultado pudiera haber sido diferente. Entonces, lejos de esas dos primeras verdades, hablan que en estas hay una especie de alternativa. Cuando hablemos de la responsabilidad del hombre, vamos a hablar de estos versículos y vamos a ver en el contexto cómo dicen otra cosa. Pero ellos usan eso para sustentar esta verdad. Entonces dicen, como si las circunstancias hubieran sido diferentes, el resultado, por ejemplo, Sodoma pudo haber sido salvo. Sí. ¿Ok? Pero realmente no es así. Dios así lo determinó, y justamente aquí Jesucristo lo que en realidad está haciendo, los está confrontando con la responsabilidad que ellos tienen. Ya lo veremos. Entonces, esta posición molinista habla de esos resultados que pueden ser diferentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dicen ellos, Dios conoce todos los resultados posibles, conoce todas las alternativas, tiene toda la gama de posibilidades enfrente, y entonces, ¿qué es lo que dice? Dios conoce ante todas esas alternativas, Dios ordena las alternativas para tener un mundo como lo conocemos. Y así los hombres hacen elecciones libres. Es lo que ellos dicen. El problema es que en el fondo de esta doctrina molinista realmente existe la posibilidad de que el hombre realmente escoja diferente al plan de Dios. Dios nada más como que va así formando las circunstancias y, a ver, elige. Pero finalmente es lo mismo. Y es la misma incertidumbre, y tendríamos exactamente la misma incertidumbre respecto a las promesas de Dios. Porque Él nada más controla las circunstancias, pero no todo. Y entonces, al no controlar a las personas, ¿qué es lo que sucede? Que va a llegar un punto en que va a haber un enfrentamiento de poderes entre lo creado y Dios. Y entonces ellos, su conclusión es que nosotros tenemos la garantía basado en la experiencia, en lo que nos dice la Biblia del pasado. Esas mismas circunstancias que fue llevando y que Dios terminó prevaleciendo, es la que nos da la confianza. Así lo llevó porque así debían de pasar. Entonces va a volver a repetir. ¿Queda claro? ¿Sí? Realmente estas dos posiciones están muy pegadas. Los arminianos son más de libertad y quitan más el control de Dios, y los molinistas lo cierran un poquito, pero al fin y al cabo lo dejan abierto. ¿Ok? Entonces, ¿Dudas? El libre albedrío. Ahorita, ya llegaremos. Ya llegaremos a ver qué es lo que se entiende. Eso no nos dejen después. Sí. La verdad es que estoy esperando a que se acabe el mundo para no tener que hablar del tema. No, no es cierto. Entonces vamos a hablar de soberanía. No, no es cierto. Finalmente está la posición moderna del teísmo abierto o teísta abierta. Pero esta sí ya de plano se escapa muy cañón, porque dicen
que Dios no es omnisciente siquiera, Dios no conoce todo. Solo Él, lo único que conoce es lo lógicamente posible. Entonces, habla de puras probabilidades, básicamente. La libertad humana es absoluta para este punto. El futuro no se conoce con ninguna certeza. Y es la posición de la que hablan de Dios. Niega la posición histórica de Dios con poder. Entonces, Dios no es omnipotente. Realmente están hablando de otro Dios por mucho que se ostenten o se pretendan ostentar como cristianos y por mucho que hablen con la Biblia. ¿Ok? Ejemplo. Boyd, que es un autor de esta corriente teísta abierta, dice que fue Satanás quien llevó a afligir a Job y no Dios. ¿Por qué? Porque finalmente piensa que tentó a Dios. Cuando la palabra es clara, cuando dice Dios no puede ser tentado. ¿Ok? Y es bien interesante analizar bien el diálogo para entender realmente lo que está pasando. Pero él sí lo menciona así. Entonces, en cierta forma, este autor llega a hablar incluso de que Dios está a la merced de las fuerzas del mal. Y el único consuelo que tenemos es que Dios es más fuerte y punto. A este extremo habla. Entonces, en realidad no hay una certeza de una victoria final como está plasmada en la Biblia. Sino simple y sencillamente, nuevamente, lo que nos enseña la Biblia históricamente y la experiencia es que Dios va a prevalecer, pero hasta ahí. No hay certeza absoluta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ante estas 4 posiciones? Si se fijan, casi no les hablé ahorita de la Biblia, les estoy hablando de las posiciones doctrinales. ¿Qué creen que tendríamos que hacer ante estas posiciones? La Biblia. Claro. Para definir qué posición tenemos que tomar, tenemos que ir a la evidencia bíblica. No hay otro. Solo por fe y no por vista es como debemos de definir nuestra posición. Si nos vamos a la vista, bueno, es que yo veo que pues las cosas están muy mal. O sea, ¿cómo puede ser que Dios haya querido que Trump llegara? ¿No? Sí, eso pasaría si nosotros nos vamos a eso. Pero no, tenemos que ir a la Biblia. Eso es el verdadero andar en fe. Cuando la Biblia es la que conforma nuestros pensamientos. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Finalmente nuestra fe va a ser llevada o va a ser incrementada a través de la palabra de Dios, conociendo al autor de la palabra, porque es a través de Él que Él nos va a mostrar quién es, cómo lo ha determinado y cómo llegamos al punto de hoy en nuestras vidas. Para hablar, si quisiéramos hablar de por qué la Biblia es la palabra de Dios, bueno, tenemos la primera doctrina fundamental que nos habla de por qué la Biblia es la palabra de Dios, que vimos en nuestro estudio. No me voy a detener tanto en ello. Pero finalmente, fíjense, 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien a estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar obscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Finalmente, es la palabra la que nos va a dar luz, no las circunstancias. Hoy podremos ver cosas que no vamos a entender. Vemos hermanos que están siendo atacados. Nosotros mismos vemos ataques en nuestras vidas. Pero si lo vemos con nuestros ojos carnales, nos vamos a quedar con una visión muy limitada. La Biblia es segura. La Biblia nos va a dar luz para poder ver hacia dónde está hablando la soberanía verdadera de Dios. Y entonces, ¿qué posición tomar ante estas 4 alternativas que nos brinda hoy la historia? ¿Sí? Si creemos la Biblia, créanme, no va a haber lugar a incertidumbre. La Biblia es suficientemente clara. En realidad, más que hablar de 4 posiciones, solo hay 2 posiciones. Que Dios gobierne pese a las circunstancias o que las circunstancias gobiernen a Dios. Llamémosle libertad, llamémosle casualidad, llamémosle probabilidad. No. O Dios es soberano
o las circunstancias son soberanas. No hay más. Por más que lo queramos